Vieron como una vez hablé de el momento Torre y el momento juicio, si no me equivoco, la verdad no me acuerdo. Hoy voy a hablar del momento el colgado. ¿Por qué? Porque me siento bastante identificada hace bastantes meses con el colgado y siento que... Ah, o capaz que era el momento Luna, el que había hablado. Bueno, no sé. La verdad no me acuerdo. Y es más, me voy a fijar, porque tengo acá mi canal, así que perfectamente lo puedo buscar. Estoy grabando desde la computadora porque me olvidé mi celular en la casa de mi padre, así que está, nada. Eso, por eso estoy grabando en la computadora, se va a ver cómo se vea. Parte. Mm, 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 mm. Vaya uno a saber. Fui tipo re lejos y no lo encontré. Encuadre, momento torre y momento juicio. Está, momento luna no hice nunca. Momento colgado. Voy a agarrar la carta para ver, tipo, si tengo algo para decir al respecto. Acabo de comer un Mac, vino frío. Queda medio feo la ropa para ver si. A ver ahí, se tiró todo. Momento colgado. Es el arcano número 12. Viene previo a la muerte y viene después de la justicia. Yo creo que el hecho de que venga después de la justicia me hace pensar en cuando se da el acto de justicia, que obviamente es un equilibrio, es algo que no depende de nosotros, porque yo puedo elegir mi moral, lo que no puedo elegir es la justicia en general, digamos. O sea, no puedo elegir lo que me va a pasar o si lo que estoy haciendo es correspondiente o no. Y por ende, después de esa situación en la que se genera una justicia, creo que es determinada por nuestras creencias y es determinado por lo que consideramos que es justo o no, se da una situación en la que no creo que esto sea tan como uno más uno, dos, pero considero de que si la situación es justa para nuestro bien, o sea, y nosotros consideramos de que la situación es justa para nuestro propio bien, se aparece un momento tranquilo, de tranquilidad o de que no hay mucho movimiento. Ahora, en cambio, si la situación que es justa nos lleva a que no estábamos haciendo las cosas bien, aparece el colgado como trabas o como inmovilidad, digamos, o incapacidad de movimiento. Siento que en estos momentos es como no se sabe qué decisión tomar y no está muy claro nada, digamos. Es una mezcla del uno, que es el mago, y el 2, que es la papisa, que tiene que ver con la quietud, la introspección, la intuición. Entonces, y el mago, que es como la materialización de algo, que también puede tener que ver con la manipulación de algo. Entonces, ojo con caer en autoconmiseración o en pensar que se cree correctamente lo que se está haciendo. O sea, puede ser que sí, pero puede ser que no. Que se entendió claramente la justicia, pero puede ser que no se haya entendido bien. Y después viene la muerte, que es como la muerte del ego. Creo que si los pasos son los correctos, si la justicia demuestra que no se han hecho bien las cosas, luego del colgado, que se supone que sería un momento de introspección en el que uno ve qué cosas debe sacar de su vida, qué movimientos debe hacer, luego vendría la muerte, que sería un momento en el que
muere el ego que nos tenía en el previo lugar para algo nuevo. Y después la torre, que es no solo que muere el ego, sino que caen las estructuras que estaban siendo sostenidas por ese ego, por esas creencias. Y ahí aparece la traba, que sería el diablo. El 14 es la templanza, estoy diciendo cualquiera. Me salté la templanza. ¿Por qué habré dicho que el 14 es la torre? Bueno, puede ser porque, o sea, imagínense que todo esto es bastante intuitivo porque no planeé nada. Pero ¿por qué creeríamos que la templanza es la torre? ¿Por qué confundiríamos la templanza con la torre? Porque tal vez no estamos acostumbrados a la tranquilidad, porque tenemos un sistema nervioso muy em, deteriorado por las cosas en las que se han vivido por este momento del tiempo. Entonces, la templanza, que es el momento en donde se empiezan a ajustar las cosas, antes de que venga el diablo y nos quiera arruinar todo, o bien un surgimiento de un deseo distinto, porque vieron que las cartas tienen muchos significados. El diablo puede también tener que ver con el deseo interno, que nos lleva a romper esas estructuras y llegar a la estrella finalmente. Pero bueno, sin tanto preámbulo, voy a preguntarle a las cartas qué quieren decir sobre este momento colgado. Y también lo bueno del colgado es que aparece, o sea, tiene la cabeza encendida, digamos. Puedes mostrar la carta. Tiene la cabeza encendida, o sea que las respuestas las tiene. Hay algo en sí mismo que lo hace pausar, pero las respuestas las tiene. El diablo, el 7 de espadas, el 10 de copas, el 3 de... ¿Vieron el 3 de oros? ¿Vieron esa frase que dice como de los 12 pasos que dice em, colaborar? Como que con las cosas que pasen uno tiene que colaborar y no frustrarse y no apegarse a lo que sucede. Siento que hay muchas personas que no conocen esa máxima de que hay que colaborar, digamos, y que la colaboración en última instancia lleva a la felicidad. Obviamente no digo colaborar con cosas que están mal, sino colaborar con lo que sucede aquí y ahora y que no tenemos ningún control sobre eso. Entonces lo que veo acá con el 10 de copas y con el 3 de oros es que uno debería colaborar para ser feliz, por un lado, colaborar con lo que sucede, porque la colaboración en última instancia te lleva a la gracia de esa colaboración y los beneficios de esa colaboración, que obviamente si todo el tiempo te estás reprimiendo de colaborar, no vas a obtener eso. Entonces hay mucha gente que tal vez vea esto y dice, no, pero yo tengo que controlar absolutamente todo, pero no, no es que tenés que controlar todo. Si vos te das el permiso de no controlar todo, vas a ver los beneficios de no controlar todo si no lo sabes porque no lo hiciste. Y por otro lado está esta necesidad de ganar algo, de hacer algo por atrás, porque el diablo y el 7 de espadas no nos habla de deseo, como mencioné previamente, sino que nos habla de apego a hacer las cosas por atrás, digamos, a poder obtener un rédito de algo. Entonces es como la parte interna que está encendida y que sabe que debería colaborar y los... no quiero volver a decir deseos, quiero otra, como la necesidad del ego de hacer las cosas por atrás para seguir alimentando ese poder, ese control, como para no morir, digamos.
el ego negativo no quiere morir y por otro lado, intuitivamente se entiende que lo correspondiente es fluir con lo que está sucediendo y colaborar. ¿Y por qué traigo como que hay dos tipos de personas? Porque hay dos tipos de personas. En el libro Tarot y Astrología, acá Arcano Mayor lo subdividen en tres estadios. Entonces, está como el estadio prepersonal, bla, 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 porque no me acuerdo bien, pero habla como de estados de conciencia. Y hay un estado de conciencia que es, o sea, cómo el estado de conciencia tiene que ver cómo yo proceso lo que sucede en el afuera. Los estados de conciencia más elevados tienen más capacidad de ver objetivamente las situaciones, procesar mejor las situaciones y adecuarse. O sea, tienen más capacidad de colaboración con lo que sucede y de autorregulación. No es que se dejan arrastrar por las cosas que suceden o las atraviesan totalmente las cosas que suceden. En este caso es como una lucha entre el ego bueno y el ego malo, porque convengamos que todos son egos, ¿no? O sea, yo estoy hablando acá y estoy hablando desde un ego en el que creo que sé cosas de tarot y se lo comparto al mundo, como también es ego decir, eh, no sé, no merezco algo, porque son todo como personalidades basadas en creencias. Entonces esto es como una lucha de dos egos. Entonces creo que lo que el colgado viene a decirnos es que utilizamos este tiempo beneficiosamente. Utilicemos este tiempo de quietud y en el que las cosas parecen no ir hacia ningún lado para observarnos, observar las situaciones, obtener más información sobre las situaciones, para poder tomar decisiones más preparado. Porque a veces la vida va muy rápido y en los momentos colgados son buenos para poder plantearnos metas o plantearnos cómo nos gustaría accionar en otras situaciones, digamos, en donde queremos poner el foco y de qué manera nos queremos, eh, de qué manera nos queremos desarrollar, sería la palabra, no sé cuál es la palabra, porque aparece la sota de espadas, el as de oros, el as de bastos y la reina de copas. Entonces siento que una manera de accionar tiene que ver más con, o sea, ser más lógico a la hora de tomar acciones y ser más lógico, o sea, ser más lógico, racional, eh, enraizado con la realidad y tomar decisiones mejores para uno. Y por otro lado es seguir el deseo y actuar desde la emoción. No creo que haya una buena ni una mala, pero yo considero el karma como una causa y efecto. El karma no. O sea, sí el karma es una causa y efecto, o sea, el efecto de una causa, pero la situación está en cuando uno no actúa desde como la lógica y la conciencia y actúa únicamente desde la emoción y como ese deseo interno, que no digo que sea positivo el deseo interno, porque el deseo en sí mismo no es ni positivo ni negativo, sino como ese movimiento energético interno que nos lleva a hacer cosas que muchas veces nos lleva a actuar rápidamente o a gritarle a alguien o a enojarnos o lo que sea. O sea, en cuanto actuamos de esa manera, muchas veces los efectos que se generan no son positivos. Y muchas veces ni siquiera provienen desde lo que queremos realmente, sino como desde una programación. Entonces, si yo no pongo en orden mis emociones y todo el tiempo estoy actuando desde la abrumación, desde algo automático que tengo, o sea, me hablan mal y me cierro y no respondo, o me dicen algo porque me quieren ayudar y yo digo, este es un envidioso,
lo que sea, como que no puedo procesar las palabras y actúo siempre desde la emoción, no es positivo. Y aparte, tengo las emociones desreguladas. Y no tengo en cuenta que mi pensamiento genera mis emociones y por ende mis resultados. Y que si yo cambio mi pensamiento y empiezo a tener una visión más amplia de las cosas, posiblemente mis emociones se regulen y mis resultados sean mejores, digamos. Entonces como que se presenta esa oportunidad. ¿En qué voy a utilizar el tiempo muerto este? El sumo sacerdote. El 8 de bastos y el 8 de copas. El 6 de copas, el caballero de oros y el 2 de espadas. O sea, hay algo acá de ver cómo, por qué llega a esta situación y algo de los círculos viciosos por el hecho de que uno como que es partícipe de su realidad. Es decir, las cosas no nos pasan, sino que nosotros vamos tomando elecciones que nos llevan a lugares y en ese lugar pasan un conjunto de cosas. Entonces es muy fácil entrar en la de, me pasó esto por tal cosa, entonces tengo que tomar esta decisión y supongamos que esa decisión no es positiva para uno, pero uno no se da cuenta de que la situación sucedió porque uno mismo se puso en ese lugar, entonces la decisión que está tomando, o sea, todas las decisiones que se tomaron fueron en contra de lo que uno quería realmente, pero se cree que es por algo más y no por la propia acción de uno. A su vez siento que el colgado está como autocolgado, entonces también hay situaciones en las que, porque no está ahorcado, está como colgado de un pie. Podría ser que él mismo se puso en esa situación perfectamente. También nos puede hablar de estas situaciones, como lo acabo de decir previamente, situaciones en las que uno elige estar colgado. O sea, el colgado es una elección, no tanto como la torre, que es como una situación externa a uno, podríamos externalizar la acción, sino que es más bien por decisión propia. ¿Por qué uno decidiría estar colgado? Bueno, acá vamos con los términos junguianos de subconsciente, porque apareció la luna. Hay como una cosa de inconscientemente no sentirse merecedor, sentirse malo y sentirse una carga. Y no merecedor del deseo real y genuino. Y que algo va a arruinar eso, entonces es mejor colgarse.
pero no te das cuenta de que ese colgado es una elección. Entonces uno está externalizando la capacidad de uno de elegir y estaría bueno utilizar este momento para trabajar en esas limitaciones, trabajar en por qué rehuyo de lo que quiero, de por qué no me permito vivir las situaciones que a mí me gustaría vivir, básicamente. Y ante esto hago ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué situación, a qué situación del pasado remonta que yo no me sienta merecedor de lo que quiero? ¿A qué situación del pasado lleva que yo prefiera hacer las cosas por atrás y no por adelante? ¿A qué situación del pasado lleva que no quiera ser partícipe de generar la vida que quiero? Creo que puedo generar la vida que quiero. ¿Es posible? ¿La gente a mi alrededor podía generar la vida que quiero? Que querían? Y si la respuesta es no, tal vez me toca a mí ser pionero en eso, digamos, en generar la vida que quiero. Y generar la vida que quiero lleva tomar decisiones, lleva alejarse de lugares y acercarse a otros, lleva decir que no a cosas y decir que sí a otras, lleva aceptarme y aceptar lo que sucede y colaborar con lo que sucede. Hay una palabra muy importante acá que es entitlement, que me voy a fijar cuál es la traducción. Retención. Ay, mi último video no se llama así. Fluir con la vida y cambiar perspectivas. Siento que en mi video anterior dije algo de... Mi video anterior de hace 80 años dije algo de eso. Porque acá me aparece el rey de copas, el 7 de oros y el 7 de copas. Lo loco es que se repite mucho. Por ejemplo, hace un ratito salió el 8 de bastos y el 8 de... El 8877. Em, Como emocionalmente pretender que las cosas sucedan como uno quiere. Obviamente vamos a estar colgados, teóricamente, em, si creemos que alguien nos debe algo, que la vida nos debe algo, que los demás nos deben algo, que las cosas deberían ser de una manera, que si yo preciso algo, eso debería serme dado. Y muchas veces no funciona así, porque muchas veces, trayendo a Dios a la discusión, muchas veces Dios considera que hay cosas que no tenemos que tener porque habrán mejores, o porque no es el momento, o porque no voy a decir que no las merecemos, sino que muchas variables, pueden ser muchas variables. Entonces, creer que algo tiene que ser de una manera, no me acuerdo cuál fue qué fue lo que dije. Seguramente haya sido porque estamos colgados.
Y lo loco es que es el rey de copas, el siete de oros y el siete de copas. Y tenemos la contraposición del rey de copas que tiene una copa en la mano y está soberano sentado. Y está el siete de copas que muchas veces son ilusiones porque son muchas opciones. Es decir, ya uno tiene una copa. La copa de la autocapacidad de hacerse feliz, la autocapacidad de llenar tu propia copa, de lograr tus metas, de hacer lo que vos quieras con tu vida. Contra todo lo que yo debería conseguir aparentemente, es como que no te estás dando cuenta de tu propio valor y tu propia capacidad de crear la vida que vos querés de una manera sana, digamos. Pero si yo no consigo en mí esa capacidad y creo que no merezco, que no voy a poder, que lo que sea, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos esas creencias porque no nos hemos sentado a preguntarnos, che, ¿por qué pienso esto? Che, ¿por qué tengo esta necesidad de validación, esta necesidad de lo que sea? A veces, si no nos sentamos a pensar en eso, vamos a ir hacia cosas que nos sigan confirmando esa, ese desvalor. Y no digo que nada, que todo el mundo debería quererse a sí mismo, porque yo entiendo que hay mucha gente que ha sufrido los mil golpes de las que se hereda la carne. Pero por alguna razón hay personas que eso lo transforman en oro y otras personas que se resguardan en eso para seguir autolastimándose y no consiguiendo las cosas buenas de la vida, digamos. Y a veces conseguir las cosas buenas de la vida es ser una persona honesta, una persona, y no digo honesta de ser bueno, digo honesta, una persona que no tiene miedo de decir la verdad, una persona que es sincera con una misma y con las cosas que quiere, que puede comunicar eso de una manera correcta, que ante las cosas difíciles de la vida les hace frente, que si no puede hacerle frente va a decir no puedo hacerle frente en este momento, necesito ayuda, que pida ayuda. Una persona congruente y que su cuerpo va hacia adelante y sus pies van hacia adelante en vez de en contraposición de su cabeza está para atrás y su cuerpo va para adelante. O sea, una persona, como les dije al principio, el colgado hablaba de dos egos como divididos. No es una persona íntegra porque no está integrada. Entonces siento que el colgado es un buen momento para decir, che, realmente estoy esperando que la vida me dé algo, poniendo todo el poder en el afuera. ¿Realmente creo que estas creencias son reales? Y es un poco gracioso cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, porque uno puede verse como de afuera y entender que uno no es ni bueno ni malo, es un poquito de cada cosa, o ninguna de las dos, que uno se empecina con cosas para saciar el ego, para decir yo tengo el poder, yo tengo el control, que tal vez no son tan buenas, que uno se está defendiendo muchas veces con las actitudes, defendiéndose de esas creencias negativas. Y tal vez el colgado en última instancia, en el estadio más elevado, es aquel en el que uno dice,
Bueno, entendí todo esto, quiero ir hacia este lado, tal vez empiezo con cero peso o con cero conocimiento o con nada, pero tengo ganas de ir hacia esto y, y soy esto, digamos, como un momento más de aceptación de uno mismo. Y mi pregunta ahora es, ¿qué tiene que ver esto con, bueno, por eso la muerte, pero qué tiene que ver esto con la templanza? El juicio, el cuatro de oros, el emperador y el nueve de copas. Y me hace pensar un poco que en la templanza, que justamente en la carta de, porque esto sería después de que muere ese ego y que uno puede ver ese ego, estoy como erizada y no sé si es porque hace frío o porque es copado lo que estoy viendo. Y es que el juicio, cuando uno ve hacia atrás, luego de esa muerte del ego, no ve los egos en los que estuvo jugando. Y como dije también previamente, también hay egos buenos, digamos, o egos que no son tan saboteadores. Pero si nos fijamos en estas tres cartas, podría decirse que son tres reyes, ¿no? El emperador, un rey acá que tiene los oros bien apretados y este que tiene las copas ahí arriba, como mostrándola. Entonces es como darse cuenta que soy un poquito de todo, soy egocéntrico, soy controlador, también tengo muchas capacidades positivas, porque ese control me ha hecho em, lograr muchas cosas en otros aspectos, ¿no? No todas las estructuras son malas para todo. Para algunas cosas no sirven, por eso eh, los métodos de autodefensa, como ser evitativo, ponele, eh, sirven para algo, porque muchas veces apagar las emociones y alejarse te ayuda a otras cosas, digamos. Pero me hace darme cuenta que no soy ninguna de ellas y soy todas ellas a la vez. Como bajarme del pedestal, pero también sacarme del piso. Es volver a eso de hago lo mejor que puedo y combino lo bueno y lo malo de mí. Y eso me hace ser humano. Y bueno, eso.